Una vida en fuga. Al menos el principio está claro. Corría el año 1916 en la ciudad asturiana Cangas de Onís, cuando la mexicana Esperanza Navarro se enteró de que su esposo, el español José Antonio Garro, sostenía un romance con una prima de ella. Esperanza tenía 8 meses de embarazo y estaba comprensiblemente furiosa. Así que vendió sus joyas y partió junto con su hija de 2 años, Devaki, al puerto de Vigo. Ahí se embarcó rumbo a México, llegó a Veracruz y tomó un tren hacia la capital. Iba corriendo contra el reloj de su cuerpo y el parto la detuvo en Puebla, donde vivía su hermana Consuelo. El 11 de diciembre de 1916 nació Elena Delfina Garro Navarro. Y así comenzó, ya desde el vientre materno, una vida en fuga. Así comienza La Reina de Espadas, el nuevo libro de Jazmina Barrera. Esto es Tinta y Voz, un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto. Bienvenida, bienvenido. Decía Italo Calvino que los clásicos son aquellos libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir. La obra entera de Elena Garro cabe en esa definición. Lo constatan su renovado esplendor, su vigencia y las copiosas páginas que se han escrito y que se siguen escribiendo sobre ella. Gracias a esa condición transgresora, Jazmina Barrera ha podido establecer un diálogo intemporal con Elena Garro, autora de obras tan portentosas como Los recuerdos del porvenir y Un hogar sólido, entre tantas otras. Cuando le propusieron escribir un texto breve sobre Garro, Jazmina Barrera desconocía casi por completo esa literatura sugestiva y fascinante. Sí, había leído un par de libros y había visitado la librería en Coyoacán que lleva el nombre de Elena, pero no mucho más. Entonces se embarcó en una investigación que pronto se revelaría tan demandante como tentadora, quizás más de lo que ella misma había pronosticado. Sabía, eso sí, que sobre la vida de Elena Garro ya se habían escrito importantes y muy bien documentadas biografías. Por eso eligió una vía menos convencional. Yo no creo estar haciendo ningún aporte fundamental a la historia de Elena Garro. Yo preferí, por ejemplo, concentrarme en esas pequeñas cosas que se le pudieron haber escapado a estos fabulosos investigadores y que yo creo que hablan mucho de quién era Elena Garro. Esas pequeñas notas que estaban en sus libretas, en sus diarios, esos garabatos, esos tickets de compras, esas pequeñas frases que se repiten en sus diarios y en su obra. Yo preferí enfocarme en esa historia marginal que en los grandes eventos de su vida que ya están tan bien contados. Esto me lo contó en una conversación que tuvimos hace unas semanas. Estamos en la estancia principal de su departamento, sentados frente a un gran librero que custodia nuestras palabras. Y Jazmina me cuenta sobre las decisiones creativas detrás de su libro y sobre su apuesta por hacer una aproximación más bien experimental. También comparte conmigo la influencia que tuvo la infancia de Elena Garro sobre su obra, los silencios históricos que las echaron e incluso habla de cómo el tarot se convirtió en un valioso recurso literario para llenar las lagunas narrativas. Hoy platico con Jazmina Barrera sobre La Reina de Espadas. Aquí está la charla. Es un libro que es anómalo en tu bibliografía por cómo te aproximaste a él, cómo te aproximaste al tema, porque vino la propuesta de fuera. Creo que por todas esas razones es anómalo. Y eso me llevó a pensar en las decisiones creativas, porque quiero saber cómo te aproximas a esa estructura que finalmente tiene el libro, a hacerlo, como dices tú, más bien una libreta de apuntes, más que una biografía convencional. ¿Cómo llegas a esa decisión? Pues, como cuentas, este libro fue un accidente, ¿no? Yo estaba entre proyectos, medio atorada con un proyecto y me propusieron escribir algo muy pequeño, muy corto sobre Elena Garro, que yo muy pronto me di cuenta que no iba a poder hacer, porque cuando acepté yo había leído un par de libros de Elena, pero sabía muy poco de su vida y de la vastedad de su obra. Cuando descubrí al personaje y empecé a adentrarme en sus libros, supe que mi capacidad de síntesis no daba como para escribir 30 páginas y que si lo iba a hacer bien. O sea, iba a dedicarme de lleno y a darle al personaje lo que creo que se merece, que es mi atención plena, ¿no? Sabía que no quería hacer una biografía convencional porque, bueno, para empezar me parecía imposible. El personaje era tan enorme y había vivido tantas vidas que
pues yo habría necesitado unos 10 años para hacer una biografía total, ¿no? Como estas que existen con ese afán de completud. Y también porque sentía que ya existían estos trabajos, ¿no? Ya hay muy buenas biografías, sobre todo creo que desde el periodismo y desde la crítica literaria, que son muy completas y que dan toda la información de su vida y bueno, toda la que hay, porque hay muchas lagunas y misterios todavía. Y yo quería, más que eso, hacer un acercamiento personal y literario al personaje. Quería, como en los retratos, así me imaginaba yo este libro, ¿no? Como una serie de retratos de las muchas personas que fue Elena Garro, en donde la mirada de quien retrata está muy presente, el estilo de quien retrata. Encontré varios libros que se asemejaban a lo que yo quería hacer, y una vez que tuve estos modelos que son de casualidad, no, o sea, digo de casualidad porque no es que yo me la pase leyendo autores franceses, aunque me gusta mucho la literatura francesa, pero encontré 3 libros franceses que hacen exactamente lo que yo quería hacer. Era un libro de Pascal Quignard sobre Latour, que se llama Latour, un libro de Nathalie Leger que se llama sobre Bárbara Loden, un libro de Marie Darrieussecq que se llama algo así como Estar aquí es un esplendor, sobre Paula Modersohn-Becker. Y ese acercamiento mucho más libre, que juega mucho más con el formato, era lo que yo quería hacer con este libro. Y me gusta que hayas mencionado la palabra libre o aludido a la libertad, porque creo que también este libro, por supuesto que Elena Garro es el centro del libro, pero es también una especie de pretexto para hacer no sé si llamarle experimento, pero sí una apuesta literaria. Sí, me gusta mucho la palabra que usaste, experimento, y también apuesta, porque se trataba de eso. Yo algo que admiro mucho de la obra de Elena Garro es su versatilidad, ¿no? Su capacidad para cambiar de formatos, de registro, para incorporar tanto el surrealismo como la novela negra, como el realismo, la poesía. Y para mí cada libro es una oportunidad de hacer eso, de adentrarme y explorar territorios literarios que no había pisado antes. Acá el territorio que más me emocionó fue el territorio de la biografía, o sea, el territorio de entender a una persona como un universo y viajar por ese universo y ver qué podía encontrar. Y quise utilizar las herramientas literarias que encontré en la vida de Elena. En la vida de Elena encontré juegos con el tiempo, con la memoria, cadáveres exquisitos, cartas astrales, lecturas del tarot, y pues todo eso acabó en el libro. Que eso me parece muy curioso, siendo una persona y siendo un personaje que estuvo tan comprometido con su tiempo, con su realidad, con las luchas sociales, etcétera, pero era también una persona que tenía todo un universo de fantasía en la cabeza, y bueno, su literatura lo refleja, pero es este personaje con estas ambivalencias, ¿no? Con esta doble personalidad muy plantada en la realidad, pero también muy plantada y quizá de manera deliberada, o quizá no tanto hacia la última parte de su vida, pero al inicio quizás sí, en ese otro mundo del pensamiento mágico. Sí, totalmente. Ella decía que todo lo vinculaba con su infancia, ¿no? Ella creció en Iguala, donde por un lado tenía este padre español que le leía a los clásicos y a los siglos de oro, y su tío también, y su madre le contaba cuentos de hadas, y por otro lado las personas del pueblo, los nahuas que trabajaban en su casa y que las cuidaban de ella y de sus hermanos, pues la sumergieron también en este mundo de leyendas, mitología, una cosmovisión y una forma de hablar también muy distinta, ¿no? También todos estos juegos con el lenguaje, con las palabras que están muy presentes en sus libros, parten de ahí. De ese momento de su vida podemos explicar muchas cosas, ¿no? Quizás su interés por las comunidades rurales en México, por los campesinos, por sus luchas, y como dices también, todo este mundo del pensamiento mágico, pues que sí, que está muy presente en su obra, pero también en su vida, ¿no? También en su manera de aproximarse a la realidad. Eso es algo que haces en el libro y que puede de pronto resultar, pues no sé si problemático o controversial, pero esta idea de vincular la obra directamente con su vida y de que están estrechamente ligadas. Claro, es algo que un historiador quizá con el rigor de la historiografía no se permitiría, pero que en un libro con esta apuesta, como ya hablábamos, literaria, no solo es permisible, sino además es enriquecedor, ¿no? Sí, por supuesto que yo entiendo la polémica, ¿no? Y la dificultad de hacer esto, pero para mí era muy evidente que los libros de Elena Garro son muy autobiográficos. Ella misma lo decía, ¿no? Citaba a Ortega y Gasset y decía,
lo que no es vida es academia. Y ella también criticaba las lecturas biográficas simplistas de su obra, ¿no? Porque sabía muy bien que una vez que te pones a escribir, todo el material que viene de tu vida, de tu experiencia, de tu memoria, se transforma inevitablemente, ¿no? Es una materia prima con la que después esculpimos y moldeamos y hacemos otras cosas. Pero para mí era inevitable encontrar las coincidencias, a veces tan evidentes como frases que se repetían entre sus diarios y sus obras, referencias biográficas muy evidentes. Me pareció a mí que enriquecía mucho conocer su obra para entender su vida y que arrojaba mucha luz sobre su obra, entender su vida. Tampoco yo quiero imponerle lecturas a nadie, interpretaciones, no creo que quise dejar ahí las evidencias que encontré, las citas, las frases, las coincidencias, cruzar lecturas y que las lectoras y los lectores decidan, ¿no? Esto puede ser una coincidencia, esto puede ser que sea algo más y que construya cada quien su propia idea de Elena Garro. Ahora que hablabas de estas cosas que aún no, a las que no tenemos acceso, incluyendo la parte del archivo que todavía no está disponible, incluyendo todas estas lagunas que hay en la historia de Elena Garro. Un poco el libro está planteado también de esa manera, al ser como con estas postales, episódico. El primer pensamiento que yo tuve es como una especie de rompecabezas, pero es un rompecabezas al que le faltan piezas, pero de manera deliberada a veces, ¿no? Es decir, pienso que hay zonas de ambigüedad que tú como autora dejaste, y mi pregunta es, esos silencios que están presentes en el libro y que se ven desde, digo, la disposición de las páginas, de tener estos capítulos cortos, etcétera, esos silencios también cuentan una parte de la historia. Sin duda. Y la historia de Elena, pues como dices, está llena de silencios, ¿no? De los silencios de una época en la que pues a las mujeres se las literalmente silenciaba, invisibilizaba, de los silencios de la represión, de los gobiernos con los que ella convivió, de los silencios de la historia, de los accidentes de la historia, y están ahí muy claros cuando investigas, ¿no? Hay páginas arrancadas de sus diarios, hay manuscritos que desaparecieron, hay archivos todavía clasificados, testimonios que han ido saliendo a la luz, pero que por mucho tiempo estuvieron ocultos. Y claro, esta es una manera de representarlo visual y literariamente. Ya volvemos. Recuerda que puedes descubrir más episodios de Tinta y Voz. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Tinta y Voz en tu plataforma de podcast preferida. Al suscribirte, estarás al tanto de todos los nuevos episodios y podrás conocer las últimas entrevistas y recomendaciones literarias. Gracias por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad de amantes de los libros y la buena conversación. Sigamos con el episodio. En esta relación que desarrollaste con Elena Garro, que me imagino alcanzó un nivel de estrechez muy, muy, muy íntimo, ¿cómo juega tu instinto de narradora? Es decir, cuando tienes un archivo basado en la realidad, en los hechos y en cosas que están documentadas, ¿cómo entra a la ecuación ese instinto tuyo de contar? Pues está ahí, ¿no? O sea, el instinto de llenar las lagunas, de conectar los puntos, de inventar las cosas que no puedes saber, está ahí. También por eso recurrí en los momentos de mayor incertidumbre a cosas como el tarot o como la lectura de las cartas astrales, no porque yo crea que hay una fuerza sobrenatural que va a darme respuestas ahí, sino porque creo que funcionan muy bien como espejos, como juegos que te devuelven cosas que estaban en ti pero que no habías podido ver, ¿no? Que te permiten encontrar nuevas perspectivas, pues que es lo que hace el azar muchas veces. Y sí me permití, yo creo, hasta le escribí un poema, incluir ahí mis sueños, esta obsesión y esta pequeña trama que hay de esa relación que se desarrolla entre su fantasma y yo, porque creo que da cuenta de muchas cosas, da cuenta de un diálogo intergeneracional, de la mirada que tenemos
mujeres que quizá crecimos con el feminismo de mujeres de su época, ¿no? Cómo vemos y cómo construimos a estas ancestras y cómo dialogamos con ellas. Yo quería que eso estuviera presente. Ahora que hiciste esta alusión a tu relación con el fantasma de Elena, pensé en esta frase que dice Margarita García Roballo, que es una amistad a destiempo. Y me gustó mucho esa imagen porque creo que eso encierra a lo que es el libro, ¿no? Estableces esa intimidad de la que ya hablábamos. No la tienes como una figura de bronce, que eso me parece que es importante para este libro porque nos permite como lectores conocerla desde esa otra mirada. Y hablando de autores franceses, está esta frase que dice Le hasard fait bien les choses, ¿no? El azar hace bien las cosas. Sí. Creo que eso aplica para la historia de Elena, ¿no? Y de este libro, además, porque por cómo llegaste tú también a escribir sobre ella, llegó un poco por azar. Sí, y muchas cosas que suceden en el libro suceden por azar. O sea, ¿cómo explicas que yo empecé a encontrar a mis antepasados, a mi familia en la historia de Elena Garro, que yo haya ido a dar a este archivo justo cuando estaban estos otros escritores, investigadores, haciendo investigaciones en otros archivos que iban dialogando con esta investigación? Claro que todo eso podría ser simple coincidencia, pero cuando uno le da sentido, pues se hace literatura. Hablaste sobre la materia prima y cómo la materia prima de la vida de un autor o un autor se transforma cuando pasa a la página. Pensaba que tus libros previos, que beben mucho de esa materia prima de tu realidad, y en tanto que este es un libro, como ya decía al principio, anómalo en tu bibliografía, quería preguntarte cómo convivieron esas otras facetas de Jasmina, no solo la Jasmina autora, narradora, sino la Jasmina de familia, la Jasmina también como individuo, con la Jasmina que estaba conectándose con un personaje como Elena Garro. Era complicado porque, por un lado, yo sabía que estaba llevando esto mucho más lejos de lo que era la intención original, y eso me obligó a dejar de lado muchos otros proyectos, gastar dinero que nunca voy a recuperar, y además estaba la cuestión de los límites, ¿no? De hasta dónde. Es un universo tan grande la vida de una mujer, así que puedes pasarte tu vida entera escribiendo sobre ella. Y hay que determinar esos límites de alguna manera. Eso siempre es difícil. Yo en algún momento decidí que me iba a saltar muchos de esos límites. O sea, los deadlines se fueron corriendo. Me tardé mucho más de lo que se suponía que me iba a tardar. Cuando se empezó a atrasar la publicación del libro, yo lo seguí escribiendo hasta el último instante. O sea, decidí que hasta que me lo quitaran de las manos no iba a poder hacer otra cosa, y a veces les pedía, ya por favor, ya publíquenlo, porque además es una historia que sigue viva, ¿no? Siguen apareciendo testimonios sobre ella, se siguen publicando relatos inéditos, siguen trabajándose en los archivos de Octavio Paz. O sea, sí fue muy difícil para mí, también porque yo nunca había escrito un libro así, no tenía las herramientas de investigación como para enfrentarme. No sé, tuve que contratar a un paleógrafo. Son carísimos los paleógrafos porque no entendía yo la caligrafía de Bioy Casares. Era incomprensible. La de Elena Garro la logré entender. Pero bueno, además es un universo que se empieza a expandir hacia todos lados. O sea, de pronto ya no solo estaba leyendo a Elena Garro, sino a los amigos de Elena Garro que mencionaban a Elena Garro, los amantes que habían escrito libros que tenían algo que ver con alguna trama, los libros de Octavio Paz. Esto seguía creciendo y sí fue difícil darlo por terminado. Yo creo que dijiste casi al inicio que sentías que tu capacidad de síntesis no daba para hacerlo en 30 páginas, pero yo alabaría más tu capacidad de síntesis porque creo que este es un libro mucho más grande de lo que ocupa el volumen. Por todo este universo que crece, quedar sintetizado aquí, ¿no? Me parece que es un gran logro. Y ahora que hablabas de que te faltaban, o sentías que te faltaban herramientas para enfrentarte a ello, ¿te sentiste en algún momento, imagino que sí, pero te sentiste en algún momento ante la sensación de que estabas frente a un desafío irrealizable? ¿Y cómo lidiaste con ello? Sí, sin duda. Me acuerdo que una vez, por ejemplo, me encontré con Sara Uribe, que escribió hace poco un libro impresionante sobre Rosario Castellanos, una biografía muy, 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 muy completa. Yo creo que Sara hizo un trabajo extraordinario. Tiene además unas ilustraciones muy bellas de Verónica Gerber. Me acuerdo que me la encontré mientras ella estaba escribiendo ese libro y yo estaba escribiendo sobre Elena Garro,
y me decía, ¿tú te das cuenta la responsabilidad que tenemos al abordar estos personajes? Hay que contar su historia bien, hay que decir la verdad sobre ellas. Y me acuerdo que yo me aterré. Le dije, no, Sara, yo estoy escribiendo sobre sus gatos. Yo no quiero tener esa responsabilidad. Yo creo que yo justamente decidí en algún momento no enfocarme en eso. Por suerte, como ya dije, están estas otras biografías fantásticas y yo creo que eso sería suficiente. O sea, yo no creo estar haciendo ningún aporte fundamental a la historia de Elena Garro. Yo preferí, por ejemplo, concentrarme en esas pequeñas cosas que se le pudieron haber escapado a estos fabulosos investigadores y que yo creo que hablan mucho de quién era Elena Garro. Estas pequeñas notas que estaban en sus libretas, en sus diarios, esos garabatos, esos tickets de compras, esas pequeñas frases que se repiten en sus diarios y en su obra. Yo preferí enfocarme en esa historia marginal que en los grandes eventos de su vida que ya están tan bien contados. Que al final eso nos devuelve a la idea de la mirada, ¿no? Que es adoptar tu propia mirada, defenderla hasta el final y que sea eso lo que le terminas mostrando a tus lectoras y lectores, ¿no? La mirada. Jasmine, quiero preguntarte una última cosa. No espero que me lo contestes con la verdad, porque entiendo la naturaleza de la pregunta, pero también ya que estamos en los terrenos de lo esotérico, gracias a Elena, habiendo estudiado su vida y habiendo estudiado sus obras, sus libros, ¿podrías decir qué significó para ella en la vida? ¿Qué significó para ella vivir? Yo creo que fueron tantas las vidas que vivió que es difícil responder esa pregunta. Creo que por un lado fue un sufrimiento constante, ¿no? En muchos momentos de su vida, una lucha. Y por otro lado, creo que fue una mujer que supo disfrutar mucho lo que le tocó disfrutar y que fue muy afortunada también. Así como tuvo muy mala suerte en algunos momentos, que uno dice, ¿cómo es que fue a dar a la misma fiesta que el asesino de Kennedy? Ese tipo de cosas que le pasaban. El azar. También es cierto que vivió en una cantidad de países enorme, que conoció a personalidades fantásticas, que le tocó un momento explosivo en la historia cultural del siglo XX que lo supo aprovechar y que supo dejarse influir por eso, que disfrutó de la escritura hasta el final y incluso en los peores momentos la aprovechó, que siempre tuvo por lo menos un gato a quien querer y que tuvo siempre esa mirada, ese sentido del humor que para mí es tan delicioso y que es lo que yo creo que le aportaba luz a este relato tan trágico de su vida, su capacidad creativa, su sentido del humor, su fantasía, como ya decíamos. Todo eso es lo que salva su historia de ser una tragedia absoluta, ¿no? Eso es lo que la llena también de luz. Me gusta que hayas llevado la respuesta hacia allá porque creo que en general, supongo que cada vez menos mientras más se va escribiendo y hablando sobre ella, pero en general siempre hemos pensado en Elena Garro como una víctima, como una mujer trágica que estuvo además, por otro lado, es verdad, ¿no? Como siempre, a la sombra de Paz, ¿no? Todo el sufrimiento que eso implicó, pero también es verdad que está esta otra parte de la que hablas, ¿no? Y eso ayuda mucho a calibrar las cosas. Y creo que es algo que también hace mucho tu libro. La parte del humor, sobre todo, me parece que queda una de mis partes favoritas fue cuando le hacen el homenaje en la comunidad del teatro. Me oye y dice, recuérdame que ya no le... Y dice, claro, ya hasta esa edad, dice, ya tenía esa chispa, quizá involuntaria, quizá no, de un poco también de ironía. Siempre. Me gustó mucho el libro y gracias por estos minutos. No, fue fantástico. Muchas gracias, de verdad. Qué maravilla cuando la gente lee y lee bien. Antes de despedirme, quiero compartirte estas palabras que escribe la colombiana Margarita García Roballo en una de las solapas de La Reina de Espadas. Ella dice, este libro es la historia de una amistad a destiempo entre su autora y la protagonista. Y me encanta esta frase porque creo que resume muy bien lo que es este libro de Jasmina Barrera. Una amistad a destiempo, una escritora de nuestra era, dialogando, charlando, cuestionando incluso, pero también interesándose con mucha curiosidad sobre una escritora del siglo pasado
que sin embargo sigue muy vigente. Yo espero que hayas disfrutado este capítulo, esta charla con Jazmina Barrera. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del episodio. Como siempre, te adelanto que el siguiente capítulo va a ser una charla con el escritor tijuanense Luis Humberto Croswhite sobre su nuevo libro de relatos. No olvides suscribirte a Tinta y Voz en tu plataforma de podcast favorita. Acuérdate que tu suscripción me ayuda a llegar a más personas y a seguir trayendo estas charlas con los escritores y las escritoras de nuestra época. También, por favor, déjame una opinión, alguna reseña, cualquier comentario, lo que tú quieras es bienvenido. Si lo tuyo es más bien leer, puedes unirte al newsletter de Tinta y Voz. Lo encuentras en tintayvoz.substack.com. Ahí te puedes mantener al tanto de los nuevos episodios, pero también puedes tener recomendaciones literarias, recomendaciones musicales y otras noticias sobre el mundo de los libros. Muchas gracias por escuchar. Cuídate mucho y hasta la próxima. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.